for the 11 o'clock service. Amén, gloria a Dios. Hermanos, vamos a ir a Hechos, el capítulo 8 y el verso 26. We're going to go to Acts chapter 8, verse 26. Cuando lo tenga, diga amén. When you find it, say amen. Gloria a Dios. Dice ahí, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Now an angel of the Lord spoke to Philip, saying, arise and go toward the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. This is desert. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. So he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, a eunuch of great authority under Candace, the queen of Ethiopians, who had charge of all her treasury, and had come to Jerusalem to worship, Volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. was returning and sitting in his chariot. He was reading Isaiah the prophet. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Then the Spirit said to Philip, go near and overtake this chariot. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? So Philip ran to him and heard him reading the prophet Isaiah and said, do you understand what you are reading? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. And he said, how can I unless someone guides me? And he asked Philip to come up and sit with him. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. The place in the scripture which he read was this: he was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent, so he opened not his mouth. Verso 33 dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. In his humiliation his justice was taken away, and who will declare his generation? For his life is taken from the earth. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? So the eunuch answered Philip and said, I ask you, of whom does the prophet say this? Of himself or some other man? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Then Philip opened his mouth, and beginning at the scripture, preached Jesus to him. Dar gracias a Dios por un predicador. Thank God for a preacher. Ese es el tema de ahora. Demos gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta hora, Señor, porque tú estás presente en medio de tu pueblo, Señor. Unge mis labios, Señor. Permíteme ser de gran bendición para tu pueblo, Señor. Unge nuestra vida, nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento. Transfórmanos y cámbianos, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Clap Señor. your hands to the Lord. Gloria a Dios, y puede tomar su lugar. You may be seated. Hay que dar gracias a Dios por un predicador. We have to thank the Lord for a preacher, Pero un predicador que predica la verdad. but a preacher that preaches the truth. En el mundo en que vivimos hoy, In the world that we live in today, se cumple lo que la palabra de Dios dice the word of God is fulfilled en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3. of what it says in 2 Timothy 4:3. Y dice ahí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, For the time will come when they will not endure sound doctrine, sino que teniendo comezón de oír, but according to their own desires, teniendo deseo de oír, because they have itching ears, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. they will heap up for themselves teachers. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. They will heap up for themselves teachers. Hoy en día los predicadores están acomodando lo que la gente quiere oír. Nowadays, the preachers are accommodating to what people want to hear, Y no lo que Dios quiere que el pueblo escuche. and not what God wants the people to Las hear. iglesias están acomodando a la tibieza, ¿verdad?, que está en el mundo.
The church is accommodating to the y lukewarmity lo que of la the world sociedad dicta que es aceptable. and what society says is acceptable. Porque hermanos, a veces los pecados que en la sociedad son Because aceptables, sometimes the sins that in society are ¿verdad? acceptable, Al tiempo también en la iglesia son aceptables. after a while they're also accepted in the church. ¿Alguien dice amén? Someone say amen? ¿Verdad? Estilos de vidas, Lifestyles, prácticas life que practices, la palabra no las aprueban. and the word of God does not approve of Pero si them. la gente lo aprueba hoy, But if people approve it today, en un tiempo la iglesia también empieza a aceptar esas cosas. after a while the church also begins to Y accept entonces those things. los predicadores, los pastores, So the preachers, the se pastors, encuentran en tal circunstancia find themselves in a de que situation o luchan en contra de la corriente de este mundo that either they fight against the current of this world o empiezan a acomodar el mensaje or they start to accommodate the a message lo que la gente quiere oír. to what people want to hear. Alguien dice amén. Say amen. Hay muchas cosas que las podemos las que podemos estar agradecidos. There are many things that we should be grateful for. Por ejemplo, edificios hermosos, For example, beautiful buildings, estacionamientos amplios, spacious ¿verdad? parking El cual no lo tenemos, ¿verdad? that we don't have. Pero si lo tuviéramos, But if we did have más de un baño, more than one no lo bathroom, tenemos, pero quisiéramos, ¿verdad? we don't have that, but we wish we did, Especialmente las hermanas, ¿sí o no? especially the sisters. Pero hermanos, pudiéramos tener edificio hermoso, But we could have a beautiful los building, mejores instrumentos, the best el instruments, mejor sistema de sonido. the best sound system, Hermanos, y estamos agradecidos por lo que tenemos, and we're ¿verdad? thankful for what we Pero have. hermanos, hay algo que es importante But there's something that's important, y es que la doctrina que se enseña en la iglesia, and it's the doctrine that is taught in the sea lo que church, enseñaron los profetas be what the prophets y los apóstoles, and the apostles lo que taught, estábamos enseñando en la escuela dominical. what we were teaching in ¿Verdad? Sunday La school. iglesia fue establecida, The church was fue established, fundada was sobre founded la enseñanza de los apóstoles y profetas, upon the teachings of the apostles and the siendo la prophets, principal piedra del ángulo being the chief cornerstone, Jesucristo. Jesus Christ. Entonces hoy a la iglesia yo les quiero decir, So today to the church I want to ¿verdad? say, Hay que estar agradecidos por todo lo que Dios hace. we have to be grateful for all that Pero Jesus hermanos, does. tenemos que estar agradecidos But we have to be cuando se thankful nos predica la palabra de Dios. when the word of God is preached to No us, enseñanzas de hombres, not teachings of men, no huecas sutilezas como dijo el apóstol, not false teachings like the apostles sino said, la palabra de Dios. but the word of Hay que God. estar agradecidos por todos los predicadores We have to be thankful for all the que preachers predican la verdad. that preach Y no that estoy preach the hablando truth. de mí, hermanos, And I'm not talking about sino estoy me. hablando de lo que enseñaron los apóstoles, I'm talking about what the lo que apostles Jesucristo taught, nos enseñó, what Jesus Christ taught lo us, que muchos pastores han siguiendo enseñando, what more preachers are preaching a pesar de la corriente de este mundo. against the current of the 1 world. Corintios 1:21 dice, 1 Corinthians 1:21 says, pues ya que en la sabiduría de Dios for since in the wisdom of God, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. the world through wisdom did not know God, Mire lo que dice aquí, agradó a Dios salvar a los creyentes it pleased God through the foolishness of the message preached, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. to save those who believe. Hermanos, el punto de enfoque en cada culto The focus point in every service debe ser la palabra de Dios. should be the word of God. ¿Por qué lo digo, hermanos? Why do I say Hermanos, this? nosotros debemos desear We should desire escuchar la palabra de Dios, to hear the word of God, a llegar a la escuela dominical to come to Sunday y school poder oír la palabra del Señor, and to hear the word of llegar a God, los estudios bíblicos to go to Bible y oír studies la palabra del Señor, and hear the word of oír el God, mensaje evangelístico to hear the preaching y amar esa palabra, and to love the desear word, esa palabra. to desire that word. Hermanos, hay un movimiento en el mundo hoy There is a movement in the world que today cantan hora y media that they sing an hour and a half y predican 15 minutos, and they preach 15 se minutes. persinan por 5 minutos They y predican 13 segundos. pray for 15 minutes, Pero and hermanos, el enfoque de la iglesia
But the focus of the church debería de ser la palabra de Dios. should be the word of Que se God. predique la palabra del Señor. For us to preach the word Porque of es la God. palabra del Señor que nos va a salvar. Because it's the word of God that's going to save Hermano, us. yo estoy agradecido con la música. I'm thankful for the Y los music. hermanos, la hermana hace un buen trabajo. And the brothers and sisters do a good job. Alguien dice amén. Someone say amen. Oh, a mí me encanta la música. I love the music. Mis hijos dicen que no porque siempre voy con la música apagada en el carro. My kids say that I don't because I'm always driving in Pero silence. sí me gusta la música. But I do like music. Y todas las cosas son buenas. And all things are Pero good. ¿sabe qué es lo que nos va a salvar, hermanos? But do you know what is going to save Es us? la palabra de Dios. It's the word of God. Hermanos, gloria a Dios, denle un aplauso al Clap your Señor. hands to the Lord. Hermanos, si no conocemos la palabra del Señor, If we don't know the word of God, nos vamos a perder. we will be lost. Vamos a ser engañados. We're going to be deceived. Necesitamos conocer la palabra del We Señor. have to know the word of Estudie God. la palabra del Señor Study the word of para que God usted pueda saber so that you can si know lo que el predicador está diciendo if what the preacher is saying es palabra de Dios is word of o God no es palabra de or Dios. it's not word of God. Entonces debemos de estar agradecidos So we need to be grateful por un predicador for a preacher que predique el mismo mensaje that preaches the same que message predicaron los apóstoles de that the Jesucristo. apostles of Jesus Lo Christ que ellos preached. predicaron, What did hermanos, they preach? fue el arrepentimiento. It was repentance. ¿Qué es el arrepentimiento? What is hermanos? repentance? Hermano, el arrepentimiento no solamente es pedir una disculpa. A repentance is not just saying sorry. El arrepentimiento viene al escuchar la palabra del Señor. Repentance comes from hearing the word of La God. palabra de Dios nos convicta, The word of God convicts nos us. revela nuestro pecado It reveals our y sin to sentimos us. dolor, And we feel pain. sentimos vergüenza, We feel shame. confesamos ese pecado We confess our y le sin. pedimos que Dios nos perdone. And we ask the Lord to Pero forgive el us. arrepentimiento es mucho más que eso. But repentance is much more than El that. arrepentimiento requiere un cambio Repentance requires change, de vida, a de lifestyle change, estilo de vida, a lifestyle que change. empiezas a hacer cambios en tu vida You do changes in your que life agradan al Señor. that please the Los Lord. apóstoles predicaban el bautismo. The apostles preach baptism. No bautizaban derramar un chorro de agua, They didn't baptize by pouring a little bit of ni de water rociar, or sprinkling ni some de water bautismo de bebés. or babies being Hermano, el baptized. bautismo es sumergir, Baptism is to submerge, sepultar to bury en agua. in water. Alguien dice amén. Someone say amen. Y el bautismo es en el nombre de Jesucristo. And baptism is in the name of Los Jesus Christ. apóstoles enseñaron sobre la llenura del Espíritu The Santo. apostles taught about the filling of the Holy ¿Qué es la Ghost. llenura del Espíritu Santo? What is the filling of the Holy Es cuando Spirit? Dios mismo, It's when God a través de Himself, su Espíritu, through His Spirit, viene a morar dentro de su corazón, comes to live inside of your dentro de heart, su vida. in your life. Dios mismo God Himself toma residencia dentro de usted y dentro de mí. takes residence inside of you. Eso es algo que se ha perdido en muchas iglesias. That is something that has been lost in many Hermanos, churches. presidentes llegan a esas iglesias. Presidents attend those Alcaldes churches. llegan a esas iglesias. Governors attend those churches. Jugadores famosos llegan a esas Famous iglesias. athletes. ¿Sabe quién es el único que no llega a esa Do iglesia? you want to know who's the only one that doesn't go to that El church? Espíritu Santo. The Holy Spirit. Se ha perdido la unción del Espíritu The Santo. anointing of the Holy Spirit Pero has eso been no lost. fue lo que los apóstoles enseñaron. But that is not what the apostles En taught. Hechos capítulo 8, versos 14 y 17. In Acts 8:14 to 17. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, Now when the apostles were at Jerusalem, heard that Samaria had received the word of God, dice que enviaron allá a Pedro y a Juan. it says they sent Peter and John to them. Escuche bien, hermanos. Listen Cuando closely. los apóstoles que estaban en Jerusalén, When the apostles who were in en Jerusalem, Jerusalén fue donde se derramó el Espíritu Santo por primera vez. in Jerusalem was the place where the Holy Y Spirit was dice, poured y out for the first comenzaron a time. hablar en otras lenguas, And they began to speak in other según el tongues Espíritu les daba que hablasen. as the Spirit gave them utterance. Y Pedro se puso en pie And Peter stood y predicó. and Y preached. fueron bautizados en el nombre de And they Jesucristo. were baptized in the name of Jesus Y él Christ. le prometió eso mismo a todos los que vinieran después de ellos. And he promised that to all those who came Entonces, after that. dice ahí,
And it says cuando there, los apóstoles que estaban en Jerusalén when the apostles who were in oyeron Jerusalem que en Samaria había recibido la palabra de Dios, heard that Samaria had received the word of God, enviaron a Pedro y a Juan, they sent Peter and los cuales John, habiendo venido, whom when they had come down, oraron por ellos prayed for them, para que recibiesen el Espíritu Santo, that they might receive the Holy porque Spirit. aún no había descendido sobre ninguno de ellos, For as yet had fallen upon none of them, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. they had only been baptized in the Mire, name of the mire lo Lord que dice el Jesus. verso 17. Look what verse 17 Entonces les says. imponían las manos Then they laid hands on y them, recibían el Espíritu Santo. and they received the Holy Hermano, Spirit. este es la predicación que nosotros necesitamos. This is the preaching Y that we debemos de need. estar contentos, And we should be happy, alegres, joyful, agradecidos grateful cuando alguien se para detrás de un púlpito, when someone stands behind the cuando pulpit, alguien se sienta en un hogar, en un estudio when bíblico, someone sits in a Bible cuando study, alguien te predica este mensaje. when someone preaches this message to you. Este es el que debemos de agradecer. This is the one we should be grateful Hermano, for. yo vivo en el mismo mundo que ustedes viven. I live in the same world as you. Yo he podido ver las cosas que ustedes miran I see the things that you y see escuchar also, lo que la gente dice and hear what the y people las say, críticas and the y las criticisms, burlas. and the Oh, mocking. ustedes son de los que hablan lenguas, Oh, you're those that speak de in los que tongues, danzan, that dance, de los que se hacen los locos. that act crazy. Hermano, eso no ha cambiado. That hasn't Cuando la changed. iglesia recibió el Espíritu Santo por primera vez, When the church got the Holy Ghost for the first dice que time, muchos de los que estaban observando, it says that many of those that were porque watching, hermanos, en la iglesia siempre hay gente con los brazos cruzados because at church there's always y con people los with their ojos hands como crossed, búho. ¿Ha visto los ojos de los búhos? and with owl eyes. Todo el mundo alabando al Señor, Everybody worshiping the Lord, aplaudiendo, clapping, orando, praying, llorando, crying, de rodilla, de pie, on their knees or alabando al standing, Señor, praising the Lord, recibiendo de Él. receiving Y His siempre hay unos que presence. están And there are some that are always viendo y observando just nomás, watching and observing, criticando nomás. criticizing. Y ellos decían, estos están borrachos. And they would say, these are drunk. ¿Alguien aquí ha visto una película donde se burlan de los que reciben el Espíritu Santo? Has anybody watched a movie where they mock those that receive the ¿Alguien ha Holy oído Spirit? que alguien dice eso es del diablo? Has anybody heard someone say that's of the devil? Hermano, la gente no ha cambiado. People haven't changed. ¿Sí o no? En los partidos se pelean por una pelota de béisbol. In games, in baseball games, they fight for a baseball. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Someone know what I'm ¿O talking no about? viven en el mismo mundo que yo? Or you don't live in the same world as me. Se pelean por una pelota, They fight for a ball, pero no se pelean por un lugar aquí en el altar después but de they la don't fight predicación. to find a place of prayer. Oh, el predicador grita, Oh, the preacher yells, los persuade. persuades Venga al them. altar a recibir la presencia de Dios. Come to the altar to receive the presence of God. Y muchos se quedan en las últimas filas esperando, viendo nomás que se termine el culto. And some stay there waiting just for the service to finish. Y yo estoy agradecido, hermano, I'm thankful que alguien un día me predicó that someone preached to me one este day mensaje apostólico this apostolic que message para el mundo that for the world le sigue ofendiendo, it keeps offending que them. para el mundo For the world, no tiene sentido. it doesn't make sense. Pero hermano, la Biblia dice But the Bible says que Dios escogió that God chose la locura de la predicación the foolishness of the preaching para salvar al mundo. to save the ¿Alguien le da world. un aplauso al Señor? Someone clap your hands. Hermanos, hay que estar contentos We have to be grateful cuando alguien nos sigue predicando when someone keeps y preaching nos sigue diciendo, and keeps telling us hay un solo Dios there is only one y su God, nombre es Jesús. and His name is Jesus El Christ. bautismo es en el nombre de The Jesús. baptism is in Y Jesus no Christ. importa que en cada esquina de la ciudad And it doesn't matter that in every no corner of the bauticen en city, el nombre. they don't baptize that way. Esto fue lo que predicaron los This is apóstoles. what the apostles preached. ¿Alguien dice amén? Say amen. Entonces hay que estar agradecidos So we have to be porque este es grateful el mensaje que salva. because this is the message Hay que that darle saves. gracias a Dios We have to thank the por Lord uno que predica que Dios
que predica de Dios y Dios manifiesta su poder. For someone who preaches God and God manifests His Hermano, power. cuando alguien puede predicar la palabra de Dios, When someone can preach the word of y God hermano, se siente la presencia de Dios. and you can feel the Yo no sé si presence of usted sabe God. lo que yo estoy hablando, hermano. I don't know if you know what I'm talking Si about. tal vez en algún momento le ha entrado a usted el espíritu de saltamonte. If at whatever time the spirit of the grasshopper has A come mí to me you. entró en cierta ocasión, hermano, en mi En- juventud. When I was young, it came to me. Me ofendía la palabra. The word of God Iba offended de me, saltamonte de lugar en lugar. and I would hop to another Y place. hermano, yo iba a lugares donde el único que no llegaba ahí era Dios. And I've gone to places where the only person who didn't go there was God. Nadie sabe lo que estoy hablando. Does anyone know what I'm talking Pero, about? hermano, qué hermoso cuando se siente la presencia del Señor. How beautiful it is when you feel the Hermano, cuando presence usted of the sabe Lord. que nadie sabe su vida, pero de repente la palabra le habló a usted. When you know that no one knows your personal life, but then all of a sudden the word speaks to ¿Alguien you. puede testificar de eso? Can someone Usted testify estaba about that? pasando por algo. You were going through Usted ni something. siquiera le ha dicho a nadie. You haven't told Y viene el anyone. predicador And the preacher comes. y le pega exactamente. And he says exactly. ¿Sí o no? Ese es el Espíritu Santo That's the Holy que Spirit revela los corazones that reveals the y nos hearts habla a nosotros. and speaks to Mire us. Hechos 8, 5 y 7, Acts 8, 5, and 7. hablando de Felipe. Talking about Philip. Descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Going down to the city of Samaria and preached Christ to them. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. And the multitude with one accord heeded the things spoken by Philip, Oyendo y viendo las señales que hacía. hearing and seeing the miracles he did. Porque muchos que tenían espíritus inmundos, For unclean spirits, salían estos dando grandes voces, crying with loud voices, came out. y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Came out of many who were possessed, and many who were paralyzed and lame were healed. Hermano, no estamos diciendo que la gente es perfecta. We're not saying that people are perfect, Y no estamos diciendo que la gente, hermano, no comete pecado. and we're not saying that people don't commit Pero hermano, sins. cuando usted tiene el Espíritu de Dios, But when you have the Spirit of usted God, tiene poder. you have power. ¿Alguien dice amén? Say amen. ¿Cuántos se recuerdan que hace unos meses mi hermano andaba llorando de un dolor de espalda? How many of you remember that my brother was complaining about back pain? Aquí oramos por él. We prayed for him ¿Sí se here. acuerdan o no se You acuerdan? remember that? Y Dios hizo la obra. And God did that miracle. Parece que el hermano Daniel puso manos sobre él. I think Brother Daniel laid La hands on iglesia him. estuvo orando The church y prayed, Dios manifestó su poder. and God manifested His ¿Alguien power. dice amén? Someone say Dele amen. un aplauso al Clap your Señor. hands to the Lord. Hermano, necesitamos un mover del Espíritu Santo. We need a move of the Holy Hay que Spirit. darle gracias a Dios por un predicador We need to thank the Lord for a que no tiene preacher temor de decirle la verdad a la that gente. isn't afraid to tell people the truth. Hechos capítulo 8, Acts 8, versos 18 y 23. verses 18 to 23. Mire lo que sucedió después Look what happened after. de la predicación de los apóstoles. After the preaching of the Cuando vio apostles. Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, And when Simon saw that through the laying on the apostles' hands the Holy Spirit was given, les ofreció dinero, he offered them money, diciendo, saying, dame también a mí este poder, "Give me this power also, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. that anyone on whom I lay hands may receive the Holy Spirit." Entonces Pedro le dijo, But Peter said to him, mire, escuche lo que le dijo, listen to what he said, tu dinero perezca contigo, "Your money perish with you, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. because you thought that the gift of God could be purchased with money." Y mire esta reprensión. And look at this No rebuke. tienes tu parte ni suerte en este asunto, You have neither part nor portion in this matter. porque tu corazón no es recto delante de Dios. For your heart is not right in the sight of God. Arrepiéntete pues Repent therefore de esta tu maldad of your y wickedness ruega a Dios and pray si God quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, if perhaps the thought of your heart may be forgiven porque to en hiel de you. amargura y en prisión de maldad veo que estás. For I see that you are poisoned by bitterness and bound by iniquity. Hermanos, se está moviendo un espíritu en el mundo hoy, There is a spirit moving in the world un today, espíritu carismático, hermanos. a charismatic spirit. ¿Alguien dice amén? Say amen.
Hermanos, en esas iglesias In those churches, tienen todo lo que hay aquí everything that they have here y más. and more. Mire, predican They preach con excelencia. very well. La gente recibe el Espíritu Santo. People receive the Holy Spirit. Bautizan. They baptize. Todo. Everything. Gente sanada. People are healed. Y usted dirá, ¿por qué? And you will say, why? Bueno, porque Dios cumple su palabra Because God fulfills y His porque Dios word. es poderoso. And God is powerful. Pero cuando viene asuntos But when it comes to situations de la santidad, of holiness, de separación del mundo of separation from the y del world, pecado, and of sin, sí se fija cómo es el engaño del enemigo, do you ¿verdad? see how the deceit of the enemy Cuando is? se viene a decirle a la gente, hey, tienes que dejar el pecado, When it comes to telling people, hey, you need to leave sin, ¿sí o no? ¿Alguien sabe lo que le estoy hablando? does someone know what I'm talking about? Pero no, los apóstoles no eran así. But the apostles weren't like this. Ellos no iban a venir y decirle, sí, Simón, ya te bautizaste y todo, no has recibido el Espíritu Santo, pero sí, si quieres, éntrale. They weren't like, yes, Simon, you baptized, got the Holy Ghost. You haven't done that, but No, if you Sino want, que you lo can. reprendió But no, he got y le dijo, tu rebuked. dinero perezca contigo. And he said, let your money perish Porque with has you. pensado que el don de Dios se compra con dinero. Because you think that the gift of God you can buy with Y money. lo mandó a arrepentirse. And he sent him to repent. Hermano, no podemos venir We cannot come, y para que la gente no se vaya, and so people don't leave, usarlas y estando en pecado use them while they're in sin y en maldad. and in Hermanos, de esas wickedness. iglesias abundan. Those types of churches are abundant. ¿Sí o no? En adulterio, en fornicación y arriba, predicando y todo. In adultery and fornication and preaching and everything. Pero no podemos hacer eso. But we can't do that. Pero ese espíritu se mete a las iglesias But that spirit comes to the para churches que no se vayan. so that they won't leave. Alguien dice amén. Someone say amen. Entonces tenemos que darle gracias a Dios. So we have to thank the Lord. Cuando hay personas fuertes, When there are people who are strong, firmes, que firm, dicen, no, vamos a enseñar lo que dice la palabra del that say, Señor. no, we're going to teach what the Word Vamos a of God predicar lo que says. predicaron los We're going apóstoles. to preach what the Hermanos, apostles hay que darle preached. gracias a Dios por un predicador que es guiado por el Espíritu Santo. We need to thank the Lord for a preacher who is guided by the Holy En el Spirit. verso 28 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Now the angel of the Lord spoke to Philip, saying, arise and go towards the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. This is desert. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco y funcionario de Candaza, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. So he arose and went, and behold, a man from Ethiopia, a eunuch of great authority under Candace, the queen of the Ethiopians, who had charge of all her treasury, had come to Jerusalem to worship. Y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Was returning and sitting in his chariot. Y He was mire lo que reading dice el Isaiah the verso prophet. 29. Look what verse 29 says. Y el Espíritu dijo a Felipe, Then the Spirit said to Philip, acércate y júntate a ese carro. go near and overtake his chariot. Hermanos, nosotros necesitamos el mover del Espíritu Santo. We need the move of the Holy Que sea el Spirit. Espíritu Santo That it be the Holy que Spirit nos hable en cada servicio. that speaks to us in every Que service. inspire el mensaje de cada servicio. That inspire every ¿Alguien message. dice amén? Someone say Hermano, amen. no necesitamos tantas cosas que el mundo nos puede dar. We don't need all these other things that the world wants to Necesitamos give lo que us. solo Dios We need that what a only través de su God, Espíritu nos puede dar. through His Spirit, Hermano, Felipe era un hombre can give us. Philip was a man que el Espíritu lo llevaba that the Spirit would y le take him dictaba lo que él tenía que hacer. and would tell him what to Hermano, y do. eso es lo que nosotros necesitamos. And that's what we need. Por eso que nosotros debemos llegar a orar That's why we should come y to decirle, pray Señor, que tu Espíritu, Señor,
and say, Lord, let your Sea dándole spirit palabras al predicador. give the words to the preacher. Alguien dice amén. Someone say Que amen. tu espíritu, Señor, tome control de este That your servicio. spirit take control of the Que no service. seamos guiados tanto por la agenda, Señor, Let us not be guided by sino an por lo que el agenda, Espíritu quiere hacer en medio de tu but pueblo. rather what the Spirit wants to do in your people. Hay que darle gracias a Dios por un predicador We need to thank the Lord for a que preacher sabe enseñar y explicar las profundidades de la palabra de Dios. that knows how to teach and explain the deepness of the Word Mire of lo que God. dice el verso 30 acerca de Felipe. Look what verse 30 says about Dice, Philip. acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? So Philip ran to him and heard him reading the prophet Isaiah and said, Do you understand what you are reading? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? And he said, How can I unless someone guides Y me? rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. And he asked Philip to come up and sit with him. Hermano, y esa es la misma actitud que nosotros debemos de tener, And that hermanos. is the same attitude that we should Y have. esa es la misma unción que nosotros necesitamos. And that hermano. same anointing that we Aquí, need. hermano, hay mucha gente, yo no sé si usted lo cree, There are many people, I don't know if you pero hermano, believe yo it, lo creo. but I believe Hay it. mucha gente así como este eunuco, There are many people like this eunuch man, leyendo su Biblia, reading their Bible, orando praying, y estudiando, studying, y no han recibido la revelación de and la they verdad. haven't received the revelation of Hermano, the ¿y truth. sabía usted que Dios nos ha dado a nosotros la revelación? Did you know that God has given us the revelation? Somos nosotros que debemos de acercarnos a ellos We need to get close to them y decirles, pero ¿entiendes lo que lees? and say, Hey, do you understand what you read? Mire, el otro día, Look at the other day. y hermano, yo no quiero aparentar que criticando, menospreciando a la gente, no, hermanos. I don't want to appear that I'm Pero yo criticizing quiero que her, usted se dé cuenta de lo que usted ha recibido. but I want you to understand que what you usted have tiene. received and what you have. Sí, hermano. El otro día fuimos con mi esposa. The other day, I went with my wife No sé el lugar, ahí me llevó a otra cafetería, siempre solo cafeterías. to a coffee place, always a coffee shop. Y bueno, muy rico el café y a un pan así de grande, mire. It was good, and they gave us this big bread, Y bueno, nos sentamos allí and we sat there, y estaban dos personas, and there were two people supuestamente en un estudio bíblico. in a Bible study, supposedly. Pero miren nomás este espíritu que se ha metido al mundo hoy. But look at the spirit that the world has now. Se sienta él con su Biblia, el otro con su Biblia, He sits there with his Bible, the other person with their Bible, y se ponen a leer. and they begin to read. ¿Qué piensas tú? What do you think? Oh, yo pienso esto. Oh, well, I think ¿Y this. tú qué piensas? What do you think? Oh, yo pienso esto. Oh, well, I think this. Está algo raro, pero está bueno. It's a little bit weird, but that's good. Nunca lo he visto de esa manera. I've never seen it that way. Y leen otro versículo. And they read another ¿Y verse. tú qué piensas? And what do you ¿Y think? tú, fulano, qué piensas? And what do you think? Ah, interesante. Oh, interesting. O sea, todo es verdad. So everything is true. Un espíritu que se ha metido, hermano, es que no hay una verdad definitiva. The spirit that is there now is that Sino there is que not one Si definitive tú lo truth, crees, esa es tu verdad. but rather if you believe it, then that's your Y esa truth. es tu verdad. And your Y esta es truth. mi verdad. And this is my Y truth. todo es verdad. And everything is true. Pero hermanos, But brothers, cuando Dios nos bendice when God blesses us con predicadores como Felipe, with preachers like que Philip, pueden decir, pero entiendes lo que lees. that you can say, do you understand what you read? Y Dios nos abre el corazón como el eunuco And God opens our heart a like the decir, ¿cómo eunuch puedo entender? and to say, Si, how can I si no he recibido understand la revelación. if I haven't received the revelation? Alguien dice amén. Someone say amen. Pero hermano, cuando viene alguien But when someone que comes conoce a Jesucristo, that knows Jesus que Christ, conoce que Jesús es Dios, that knows that alguien Jesus que se ha Christ is arrepentido God, de sus pecados, who has repented que ha of their sido sin, bautizado en su nombre, that has been baptized in lleno His del name, Espíritu Santo, filled with the Spirit, nosotros tenemos la responsabilidad we have the de responsibility predicarle al mundo la palabra de Dios. to preach the world the word of God. ¿Alguien lo cree en este día, Does someone hermanos? believe it? Nosotros tenemos esa We responsabilidad have that de ser responsibility guiados por el Espíritu to
Santo. to be led by the Porque Spirit, nosotros tenemos la verdad, hermanos. because we have the truth. Esta es la verdad que el mundo necesita. This is the truth that Y the mire world lo que needs. estaba leyendo. Look what I was reading. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. He was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent, so he opened not his mouth. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. In his humiliation his justice was taken away, and who will declare his generation? For his life is taken from the earth. Respondió el eunuco y dijo Felipe, So the eunuch answered Philip and said, te ruego que me digas, mire la pregunta, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? I ask you, of whom does the prophet say this? Of himself or some other man? Entonces, a usted y yo, ¿verdad que esta pregunta es innecesaria? So for you and I, this question is ¿Sí unnecessary. o no, hermano José? Isn't it O true? sea, nosotros leemos eso y está hablando de Jesús. So we read this and we Obvio. say, he's talking about Jesus, Obvio. obviously. ¿Sí o no? Nosotros decimos obvio, está We hablando de say Jesús. that, obviously he's talking Pero about sabía Jesus. que hay gente que no ha conocido a Jesús. But did you know that there's people who don't know Jesus? Y eso es lo que nosotros debemos de preguntar. Hey, amigo, And that's- ¿alguna vez te han hablado de Jesucristo nuestro Salvador? And that's what we need to ask. Hey, friend, have they ever spoken to you about Jesus? ¿Alguien dice amén? Someone say amen. Hermano, nosotros, el eunuco en lo que estaba enredado aquí. The eunuch, what was he thinking ¿De about? quién habla? ¿De alguien más o de sí mismo? What are they talking about? Entonces, Himself pero or another ¿qué man? viene y dice? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. So then Philip opened his mouth and beginning at this scripture preached Jesus Hermanos, to him. ¿qué es el evangelio de Jesucristo? What is the gospel of Jesus? Es una pregunta que usted debe de hacer. It's a ¿Has oído question. del evangelio de Jesucristo? That's the question you should ask. Have you heard about Y Jesus? si yo le preguntara a alguien en este día, ¿cuál es el evangelio? And if I ask you, what is the gospel? Número uno, evangelio es buenas nuevas. Gospel is good news. Buenas nuevas de Jesucristo. Good news about ¿Qué es Jesus el Christ. evangelio? What is the gospel? La vida, The life, la muerte the death, y la resurrección de the Jesús. resurrection of Jesus Christ. ¿Alguien dice amén? Someone say amen. Ese es el evangelio. That is the Que gospel. Dios vino a este mundo. That God came to this Él world. murió, He died, pero Él resucitó. but he resurrected. ¿Para qué? For what? Para que tú y yo fuésemos salvos. For you and I to be saved. Ahora nosotros, ¿cómo recibimos esa salvación? Now, how do we receive that A salvation? través del arrepentimiento, Through repentance, a través del bautismo en el nombre de Jesús through baptism of y a Jesus través Christ, de la llenura del Espíritu Santo. and through the filling of the Si Holy se fija, Spirit. hermano, que nosotros que nos hemos arrepentido, Do you see that us que who have hemos sido repented, bautizados en su nombre who have been y que hemos baptized, sido llenos de su Espíritu, who have been filled with the Spirit, nosotros tenemos la responsabilidad we have the de responsibility acercarnos a alguien como este etíope to go to someone like this y Ethiopian decirles, man ¿has oído el evangelio de Jesucristo? and ask, have you heard about Jesus? ¿Ya te bautizaste en el nombre de Jesús? Have you been baptized ¿Ya in Jesus' recibiste la name? llenura del Espíritu Have you Santo? been filled with the Spirit? Porque eso fue lo que hizo este hombre. Because that is what this man Miren el did. 36, Look at verse 36. ¿verdad? Dice ahí, y yendo por el camino, Now as they went down the road, llegaron a cierta agua they came to some water. y dijo el eunuco, aquí hay agua. Then the eunuch said, see, here is water. Mire, y ahí mucha gente ya se confunden. Right there, a lot of people get Porque dice, confused. y le predicó el evangelio de Jesucristo. Because it says he preached Jesus Y to ellos him. no entienden cómo es que anunciar el evangelio resulta en que alguien se bautice. And they don't understand how preaching Jesus results in someone Y getting es porque no han baptized. entendido el evangelio. And it's because they haven't Y no han understood the recibido el preaching. They evangelio. haven't received the Hermanos, el gospel. arrepentimiento es la muerte. Repentance is death. Muerte al pecado. Death to sin. El bautismo es la sepultura. Baptism is the Y el burial. recibir el Espíritu Santo
And receiving the Holy es la Spirit resurrección a una vida nueva. is the resurrection to a Entonces, new ¿qué fue life. lo que Felipe le predicó? So what did Philip preach to El him? Evangelio de Jesucristo. He preached the gospel El of Jesus arrepentimiento de los Christ, pecados. repentance of El sin, bautismo en su nombre. baptism in his Y la name, llenura del Espíritu Santo. and filling of the Holy Y Spirit. mire lo que pasó. And look what El happened. eunuco, después de que ni sabía de quién estaba hablando Isaías, The eunuch, after he didn't know ahora what ha the scripture was entendido el talking evangelio. about, now he knows the y gospel. mire, no le dijo, mira, aquí hay un vasito de agua, bautízame. And he didn't say, hey, look, here's a little cup of water, baptize me. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Dice, aquí hay agua. He said, see, here is water. ¿Qué impide que yo sea bautizado? What hinders me from being baptized? Parece que en inglés dice much water. Here is water. Ok, pero en la King James it says much water, I think. Creo yo. Pero, hermano, lo que le quiero decir, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Then Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Pero hermano, déjeme decirle, Well, let me tell you, no se quedó ahí. it didn't stay there. No le dijo, hey, cree y confiesa con tu boca y serás salvo. He didn't say, hey, confess it with your mouth and you're ¿Han saved. oído de eso, hermano? Have you heard of that? Cree y confiesa con tu boca. Confess and you will, Levanta tu you're mano. saved. Raise your hand. Hazte esta oración conmigo. Make this prayer. Yo tengo una Biblia en mi oficina que me la regalaron. I have a Bible in my office that was Y given ahí to me. atrás está el plan de salvación. And at the back is the plan of Y solo salvation. sacan, yo no sé cómo hicieron para mochar solo esa parte de la escritura. I don't know how they did to just cut off part of the scripture. Cree en el Señor Jesucristo. Ya. Believe in the Lord Jesus Christ, and that's Eso it. es todo. That's all. Pero ¿qué dice ahí, hermanos? But what does it say here? Cree en el Señor Jesús. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. I believe that Jesus Christ is the Son El of verso God. 28 dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. So verse 38 says, so he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. Y el verso 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Now when they came out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away, so that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Ahora, no se olvide Now don't que al forget principio del capítulo, that at the beginning of the chapter, Felipe mandó a traer a Pedro y a Juan Philip called for Peter and John, para los que había bautizado, for those that he para que baptized, recibiesen el Espíritu so Santo. they could receive the Holy Spirit. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Y eso, hermanos, es lo que sigue sucediendo en la iglesia hoy. And that keeps happening in the church A today. veces uno enseña y predica Sometimes you preach and teach, y se bautizan and they get y a veces baptized, reciben el Espíritu Santo and sometimes they receive the Holy y a Spirit, veces no. and sometimes they don't. Pero ¿sabe qué hace un predicador verdadero? But do you know what a true preacher does? Sin orgullo. Without pride, Dice, si me es necesario traerme un Pedro o un Juan if it's necessary for me to go Y get a vengan y Peter or a prediquen. John and come and preach y vengan y prediquen y oren por la gente and pray for the people para que reciban el Espíritu Santo, for them to receive the Holy Spirit, eso es lo que vamos a hacer. then that is what we're going to do. ¿Sabe por qué yo muchas veces le he dicho, vamos al campamento? Do you know why many times I tell you, let's go to the Vamos a los camp, cultos especiales. let's go to the special services? Ayer una joven recibió el Espíritu Yesterday, a young woman received the de Holy otra Spirit iglesia. from another church. Tomó una reunión especial. It took a special Tomó reunion. otro predicador. It took another Pero ella preacher, salió llena de allí. but she was left Y full of parece the que la Holy hermana Spirit. Jessie me estaba diciendo que un joven también salió renovado, lleno del Espíritu I Santo. think that my sister Jessie also told me that another young man was also Entonces, renewed. ¿qué es lo que le quiero decir? What am I trying to tell you? Hay que darle gracias a Dios That we have to thank the por Lord este mensaje que salva. for this message that De la saves, fe en Jesucristo, of the faith in del Jesus Christ, arrepentimiento, of repentance, del bautismo en su of nombre baptism in His y name, de la llenura del Espíritu and Santo. the filling of the Holy Hermano, el Spirit. mundo nos puede criticar, The world can criticize us,
Póngase de pie. You may stand. ¿No es cierto que nos critican? Isn't it true that they criticize ¿No es us? cierto que hablan de nosotros? Isn't it true that they talk Oh, about ahí us? niegan al Padre, ahí niegan al Espíritu. Oh, they deny the Father, they deny No, the Spirit. nosotros entendemos donde dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. We understand that in Him is all the godliness. Aleluya. Yo quiero abrir este altar, hermanos, si alguien quiere recibir el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, hoy lo puede hacer. Levante su mano, pasemos a este altar. Si usted tiene un familiar que aún no es salvo, hermanos, pasemos a interceder por esa persona. Si tú tienes tu madre, tu padre que aún no se han bautizado, que aún no han sido llenos del Espíritu Santo, tus hijos pueden ser, tus familiares, tus amigos, pero ¿por qué no pasamos a este lugar, hermanos, a interceder por las personas, hermanos, que aún no han entregado sus vidas al Señor? Pero si tú estás en este lugar y tú aún no te has hecho bautizar en el nombre, ¿por qué no vienes a este lugar y le dices al Señor, Señor, perdóname?